El título de la siguiente conversación es tremendamente atractivo. El ser humano ante la inteligencia artificial. ¿Seguiremos siendo relevantes? Esa es la pregunta. Para abordarlo, escuchamos al filósofo Agustín Rayo, decano de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y también a una de las mujeres que más saben en el mundo sobre inteligencia artificial. Ella es copresidenta del Consejo Asesor de Inteligencia Artificial de Naciones Unidas, Senior Fellow del Harvard Belfer Center y exsecretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Karma Artigas. Con todos ustedes. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, sobre todo a Amancio, Carmen, por invitarme una llamada al foro La Toja. Y creo que este año fascinada por el plantel y sobre todo por la gran oportunidad de haber podido conocer en persona al profesor Agustín Rayo y tener esta oportunidad única de poder tener esta conversación. Bienvenido, Agustín. ¿Qué tal te ha parecido esto de La Toja? Primera vez que estabas aquí. Estoy absolutamente feliz, no solo porque traje a mi hijo, quien se lo ha pasado bomba, sino porque esta es una celebración de la democracia liberal y del valor de las ideas. Y la verdad es que me quedo esperanzado de ver lo que está sucediendo en Europa. Así que gracias por la invitación y gracias por esta oportunidad. Bueno, un poco por acento, que ya se lo has perdido bastante. El profesor Agustín Rayo es mexicano, de origen, americano de destino, ¿no? Y uno de los reconocidos eruditos en un ámbito tan complejo como la filosofía, la lingüística, la teoría matemática. Yo me he leído, para prepararme esto, su último libro, que es fascinante, y os animo que lo leáis, The Blink of Paradox, dedicado a su hijo Félix, que espero que nos esté viendo online, que está por aquí. Y yo creo que es, además de ser una persona que une dos cosas tan complicadas como la filosofía y las matemáticas, es capaz de explicarlas de manera absolutamente didáctica y divertida, y que me consta que es pues uno de los profesores más valorados del MIT como decano. Yo te quería preguntar, antes de entrar de lleno en el tema de la inteligencia artificial, el objetivo de este libro, que es unir la filosofía con las matemáticas, dinos exactamente qué es lo que tienen en común, la manera de intentar entender el mundo. ¿Cuál es ese punto de convergencia? Este libro es para un público muy específico, para alumnos del MIT. Y lo que tienen los alumnos del MIT es que saben muchísimas matemáticas, pero con mucha frecuencia vienen de familias pobres, lo cual significa que han tenido una educación más estrecha que la de los chicos de familias más ricas. Entonces, lo que hace ese libro es aprovechar el genio que tienen los alumnos y su capacidad matemática para introducirlos a un mundo más amplio. Entonces yo lo que hago es que uso paradojas, problemas filosóficos, para que vean lo que hay más allá. Y eso en realidad es un pretexto para un proyecto mucho más amplio, que es el proyecto de que los ingenieros que formamos en MIT sean no solo expertos en cuestiones técnicas, sino que salgan del MIT con la frente amplia. Porque la realidad es que los retos a los que nos enfrentamos hoy requieren líderes de mente amplia. Tema absolutamente fundamental y es un privilegio que seas tú el decano de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales en el MIT, ¿no? En esta visión que siempre hemos reclamado desde España del humanismo tecnológico, ¿no? De que la tecnología se puede desarrollar teniéndolo en el centro, algo especialmente relevante en el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Cómo estás viendo tú desde la atalaya única del MIT hacia dónde va la inteligencia artificial y exactamente qué te preocupa? Esto es una cosa fundamental. Como ustedes saben, en este momento la acción en inteligencia artificial y en particular en Large Language Models no está en las universidades, está en la industria. Y la razón es que todo es dinero. O sea, los desarrollos consisten en comprar datos y comprar electricidad para entrenar modelos en esos datos. Ahí es donde están sucediendo las cosas. Entonces, ¿cuál es la labor de las universidades? Bueno, desde luego tenemos que continuar haciendo ciencia y tenemos que desarrollar nuevos modelos. Pero otra cosa que tenemos que hacer es asegurarnos de que la próxima generación de gente que va a desarrollar estos sistemas y usar esos sistemas vea las consecuencias sociales, éticas, políticas de estas tecnologías. Entonces, yo lo que estoy tratando de hacer en el MIT es transformar
la educación, transformar lo que significa ser un ingeniero, para que no continúe el paradigma de lo único que importa es tomar tantas clases de cómputo como sea posible, sino que una educación en computación esté integrada con una educación en economía y política y sociedad y ética. Ahora, una cosa importante es que yo soy el decano de Humanidades y Ciencias Sociales, entonces claro que yo diría eso. Lo importante es que eso es también lo que está diciendo el decano de Ingeniería. Y eso es también lo que está diciendo la presidenta de la universidad. Entonces yo veo en el MIT un cambio fundamental, un cambio de pensar en la educación técnica de manera amplia. Entonces la respuesta es, yo lo que quiero hacer es acelerar esa transformación porque creo que el mundo lo necesita. Lo necesita, pero la realidad es que los que están tomando decisiones hoy, porque esto nos va a llevar como mínimo, por decir, una promoción, como mínimo 5 años o enteros, ¿no? Pero los que están tomando decisiones hoy no tienen esta visión humanística y lo estamos sufriendo. Correcto. No solo eso, sino que en Estados Unidos hay algo bueno y algo malo. Entonces, algo bueno es que hay mucho capital para quien tiene ideas. O sea, una cosa que es increíble es que chicos que se están graduando de MIT, si tienen una idea para un startup, hay capital. Incluso hay capital aunque no tengan la idea. Hay grupos de inversionistas que lo único que quieren es al equipo. Si hay un equipo suficientemente bueno, ellos le dan la idea. Esa es una cosa buena porque significa que hay una ruta muy corta de ideas a implementación y actividad económica, etc. Pero el lado malo de eso es que no hay en este momento mucho espacio para pensar en las consecuencias de esas tecnologías. Algunas son para bien y unas son para mal y esas preguntas no se hacen. Entonces, Carmen tiene razón. La inversión que estamos haciendo ahora en el MIT, en el mejor de los casos, es algo que va a empezar a tener un efecto en 5 o 10 años. Y existe esta, porque claro, siempre se ve Europa hiperregulando, Estados Unidos no regula nada, sobre todo en sectores tecnológicos, lo que da una clara ventaja competitiva, pero claro, es que las implicaciones de no pensar, las implicaciones de pensar solo a corto plazo y no a largo plazo, las vamos a sufrir toda la humanidad, porque el liderazgo tecnológico de Estados Unidos es predominante, ¿no? Y en cambio nosotros, y lo digo yo que he estado pues, muy vinculada a lo que es la AI Act y acabo de ver con muchísima desilusión y frustración como una ley aprobada por un parlamento, en este caso el Parlamento de California, que era ley de seguridad, ya no de derechos fundamentales como en Europa, sino sencillamente poner un poco de cortapisas a los riesgos de seguridad de la IA, algo aprobado por el Parlamento de California, pues se ha echado atrás porque he descubierto este fin de semana que un gobernador, una persona sola, puede vetar una ley de un parlamento, ¿no? Déjame decirte que me sucede un poco de calidad democrática, ¿no? Porque para mí esto es más parecido a un gobierno autoritario que a un gobierno democrático. Entonces, que la soberanía popular esté en un parlamento, se vote y que no se generen ahí las discusiones de las enmiendas que puede tener la ley, y una vez aprobada y entrado en vigor, se vete por un gobernador que calculo yo que deberá estar bastante financiado por las compañías tecnológicas si quiere presentarse a gobernador. Entonces, a mí me parece algo que no he visto que haya generado una contestación, una revolución, una crítica por las élites intelectuales de Estados Unidos, ni tampoco del MIT de Massachusetts. O sea, ¿cómo explicas eso? Que toca siempre ser a Europa los garantes de los valores democráticos y los derechos fundamentales. ¿Por qué no existe este debate en la sociedad o la élite? Ha sido muy interesante estar aquí y ver la perspectiva europea acerca de lo que está pasando en Estados Unidos. Porque nosotros los admiramos a ustedes. O sea, ustedes se preocupan de que Europa esté sobreregulada. Nosotros nos preocupamos de que Estados Unidos está subregulado. Y creo que eso significa que tenemos que estar en conversación. Una ventaja de que Carmen tenga una posición en Harvard es que de vez en cuando va a Boston y eso significa que podemos comer juntos. Comimos juntos y tuvimos una conversación fascinante y
me gustaría que ella compartiera con ustedes parte de lo que yo aprendí. Entonces, este es mi preámbulo. Una de las cosas que a mí me preocupa de la revolución en inteligencia artificial es que nos está llevando a una situación en donde hay un grupo muy pequeño de gente que controla tecnologías extraordinariamente poderosas que son increíblemente opacas. Eso me parece muy peligroso. Entonces, lo que me gustaría es que Carmen nos diera su opinión acerca de qué podemos hacer con esta situación y hacia dónde va. Bueno, él insistió en que fuera un debate, yo me hubiera encantado que hubiera sido una entrevista, pero insistió en que fuera un diálogo. Pero bueno, es que si nos ponemos a hablar como el otro día nos olvidaremos que está delante. Pero sí que es verdad, este diagnóstico lo compartimos y también lo compartimos a nivel de Naciones Unidas en el último informe que justamente acabamos de presentar en la Asamblea General, que se llama Governing AI for Humanity, ¿no? Y el primer diagnóstico es el que dices tú. Es una tecnología que está concentrada en muy pocas manos, 4 o 5 poderes grandes a nivel americano, también 4 o 5 poderes grandes a nivel chino, y sobre todo la razón por la cual esa tecnología es distinta a todas las demás es porque no se ha desarrollado desde la academia, sino se ha desarrollado desde los centros de I+D de empresas privadas que por lo tanto no están obligados a compartir sus resultados. No están obligados a publicar. ¿Por qué han concentrado esto? ¿Por falta de dinero? No. Había un intento cordial entre la industria y MIT es un gran ejemplo de cómo la investigación científica luego se transfiere en innovación a la industria, algo que sistemáticamente hemos hecho mal en Europa. En Europa somos muy buenos en investigación científica, pero muy malos innovando. ¿Por qué? Porque la transferencia de know-how entre ciencia e industria no funciona del todo bien, ¿no? Y ahí tenemos mucho que aprender y te preguntaré por eso. Pero ese intento cordial que era yo desde la industria doy dinero a la investigación que me va a devolver, va a transformar ese dinero en conocimiento que volveré a la industria y volveré a hacer dinero, eso ya no existe. Porque no solamente tenemos que dar dinero a la academia, le tenemos que dar datos. Y la razón por la cual eso se ha desarrollado en la industria es porque la industria tiene el monopolio de los datos. Los investigadores académicos no pueden acceder a la cantidad de los datos que tiene Facebook, que tiene Apple, que tiene Amazon o que tiene Google o que tiene Microsoft. Y es ahí donde se ancla esa supremacía que hemos visto antes en el otro debate, que tienen las plataformas tecnológicas previamente para seguir creando esa competencia única a nivel de los datos. Esta falta de opacidad hace dos cosas. Que no tengamos ni idea de los riesgos, ni idea de los incidentes que están ocurriendo ya en la IA porque no se publican, pero otra cosa peor, tampoco tenemos acceso a sus oportunidades, tampoco tenemos acceso a los grandes beneficios. Ha habido para mí un gran ejercicio de filantropía único en el mundo que se tiene que agradecer, que es el ejercicio de Google DeepMind en abrir AlphaFold, que sabéis que es el algoritmo que ha permitido descubrir cómo se pliegan y despliegan las proteínas, que el año pasado incluso en el comité de premio Nobel debatía si se le podía dar el premio Nobel de Medicina a un algoritmo, porque realmente es el avance científico más importante de los últimos siglos, ¿no? Otro de los debates éticos que tendríamos que abordar, pero probablemente nos han dejado abrir la versión 3 cuando ellos ya están en la versión 5, invirtiendo en verticales de sanidad con esa versión 5. Por lo tanto, lo primero que tenemos que exigir para que la humanidad sepamos los riesgos y las oportunidades es transparencia científica. Y ahí una de las recomendaciones de nuestro foro es un panel científico internacional independiente que vaya haciendo informes sobre el estado del arte de la inteligencia artificial y diciéndonos esa actualidad, como en el cambio climático era un debate intelectual sobre la gente que decía si existía, no existía, si sumaríamos 2 grados, si sumaríamos 20, sumaríamos medio, hasta que hubo un panel científico que empezó a ponerle datos y evidencias. Yo creo que esto es imprescindible. Y el otro que la tecnología ha cambiado el equilibrio de poder. Pero ya no solamente entre estados que contienen pues, materias primas únicas o capacidades de competición únicas con otros, sino como otros elementos que no son estados, que tienen más poder que los estados para decidir dónde van las inversiones, como por ejemplo estamos viendo los data centers, que van a cambiar un equilibrio geopolítico. Por lo tanto, esa rotura de poder o se hace obligando, por ejemplo, con programas de capacitación del sur global, porque todo lo que conocemos de la IA solo se ha gestionado
con datos de entrenamiento que provienen del norte global y con capacidades de computación del norte global. Hoy en día, 300 data centers, bueno, se ha publicado que OpenAI contiene 300 data centers de Azure que solo responden al 10% de las necesidades de computación que requieren los países de habla inglesa. ¿Cómo vamos a repartir los beneficios de la IA a nivel global si no hay ni un solo supercomputador de los 100 que existen en el mundo que esté en el sur global? Este es el principal drama. Y ahí tenemos que cambiar los fundamentos de esa tecnología, que es muy potente, que son los transformers, pero que es tremendamente ineficiente desde el punto de vista de procesamiento de datos. Y tú que conoces mucho la lingüística, verás que detrás de ese modelo general está un modelo de lenguaje que funciona totalmente distinto al del lenguaje natural. ¿Cómo piensas tú que un lenguaje no natural está permitiendo capacidades de computación parecidas a la mente humana? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de un lingüista? Pues yo lo que les puedo decir es lo que opinan los lingüistas del MIT. Los lingüistas del MIT piensan en lo que ellos hacen como un esfuerzo por entender cómo funciona la mente humana a través del lenguaje. Y lo que les parece a ellos es que con respecto a ese proyecto, estos Large Language Models son una distracción. Porque, por un lado, no hay ninguna razón para pensar que funcionen como funciona nuestra mente. Entonces, no hay ninguna razón para pensar que eluciden lo que hace nuestra mente. Y por otro lado, son totalmente opacos. Entonces, tampoco los entendemos suficientemente bien como para entender, como para usarlos como un modelo alterno para nuestra mente. Entonces, desde ese punto de vista hay mucho escepticismo. Ahora, creo que hay una pregunta interesante y además es una que tenemos que tocar so pena de no hablar sobre el título de nuestro diálogo, que es ¿qué significa la inteligencia artificial para la relevancia de los humanos? Este es un título que escogió Carmen y a mí me gustó mucho porque hay dos maneras diferentes de contestar a esa pregunta. La primera es, hay cosas que podemos hacer los humanos que no puede hacer la inteligencia artificial. Creo que es bien importante tener claridad acerca de eso. Mi opinión es que con respecto a los modelos actuales, la respuesta es claramente sí. Tal vez haya modelos nuevos, diferentes, y que para ellos la respuesta sea otra, pero los modelos actuales, la respuesta es claramente sí. Por la razón siguiente. Lo que hacen los modelos actuales es simplemente generar una simulación de los datos en los que fueron entrenados. Son una especie de abreviación de los datos que tienen. Y eso significa que no van a trascender los datos que tienen. Y este ejemplo me parece muy iluminador. Tenemos la capacidad de usar métodos generativos de inteligencia artificial para generar música tipo Beethoven. Y en algunos casos, música tipo Beethoven relativamente buena. Pero lo que no pueden hacer los modelos que tenemos ahora es generar el próximo Beethoven. Porque uno no puede generar el próximo Beethoven simplemente simulando los datos que ya tenemos. Ese tipo de creatividad trascendental no nos la va a dar la inteligencia artificial del tipo que tenemos ahora. Y eso es bien importante saber. Ahora, esa es la primera manera de entender la pregunta de Carl. La segunda manera de entenderla es, teniendo inteligencia artificial, ¿eso qué va a hacer para los trabajos humanos? ¿Los va a reemplazar? ¿O va a hacer que los humanos seamos más poderosos porque podamos hacer nuestros trabajos con inteligencia artificial, apoyados por la inteligencia artificial? Y aquí me parece que es bien importante tomar en cuenta que el futuro depende de nosotros. En otras palabras, si la inteligencia artificial
nos reemplaza o nos hace más poderosos, es algo que depende de qué hagamos nosotros ahora con nuestras políticas de inteligencia artificial y con los incentivos que generemos para la gente que está desarrollando esas tecnologías. Este es un punto que me estoy robando de mis colegas en MIT, en particular colegas de David Otter, Tarana Semaglu y Simon Johnson. Y creo que la situación es absolutamente fundamental. Una analogía que me parece a mí útil es una calculadora. Entonces, un humano con calculadora es más poderoso que un humano sin calculadora. La introducción de las calculadoras sí eliminó trabajos. En particular, eliminó los trabajos de las personas que eran llamadas calculadoras. Contables. Pero ese fue un cambio relativamente menor, y a cambio de eso, los humanos somos más poderosos. Entonces, ese tiene que ser el paradigma para la inteligencia artificial. Un humano con inteligencia artificial tiene que ser un equivalente exponencialmente más poderoso que un humano con calculadora. Y eso depende de qué hagamos. Aquí hay un ejemplo muy, muy claro. En este momento, en Estados Unidos, si uno tiene un trabajador humano, uno tiene que pagar impuestos. Pero si uno tiene un trabajador algorítmico, uno no tiene que pagar impuestos. Entonces, nuestras políticas fiscales están incentivando a las empresas para que el trabajo lo trasladen de humanos a algoritmos. Esa es una decisión que estamos tomando. Esa es una decisión que estamos tomando como sociedad, y es una decisión que tiende a generar tecnologías que nos reemplacen, no tecnologías que nos hagan más poderosas. Entonces, esta es una invitación para que en Europa, en donde estos temas se toman muy en serio y en donde hay acción con respecto a estos temas, que nos hagamos el propósito claro de ser deliberados con respecto al futuro de esta tecnología. Yo comparto totalmente tu visión, sobre todo Agustín, sobre el tema de que el momento es ahora, ¿no? De que no nada es inevitable y que a veces hay una tendencia, sobre todo nos han hecho creer, de que no podemos hacer nada. De ahí los esfuerzos en este documento y en reclamar a nivel internacional la necesidad de que estas tecnologías que son tan poderosas y que nos pueden proporcionar muchísimos beneficios, que luego hablaremos de los beneficios, porque nos pasamos el día hablando de los riesgos y no de los beneficios. Si no hubiera beneficios no habría tanto dinero invertido en eso, ¿no? Pero a veces los ofuscamos, primero por la falta de transparencia, por la inseguridad que tenemos tanto como consumidores como ciudadanos de hacia dónde van esas tecnologías, por la concentración de poder, pero también porque nos han vendido la idea de que esto es inevitable, ¿no? Y yo creo que el futuro no está escrito y depende de nuestras acciones. Pero de ahí te podría añadir un matiz, porque no es exactamente igual que el caso de la calculadora. En primer lugar, porque esas tecnologías tienen tres elementos que son únicos, ¿no? El primero, que afectan absolutamente todos los sectores de actividad. No va a haber un solo sector de actividad que no va a estar absolutamente desintermediado, hiperautomatizado, pues por los modelos que conocemos ahora, pero sobre todo de la nueva generación, que son los agentes, ¿no? O sea, reámonos de la desintermediación de Internet, la desaparición de Kodak y de las agencias de viajes. O sea, lo que va a venir ahora va a ser absolutamente una eliminación de ciertos agentes de la cadena de valor de manera masiva. La segunda es que, aparte de afectar la economía y los medios productivos, como estás comentando tú, afecta a la sociedad, y lo hemos visto antes con la polarización, que es básicamente consecuencia de la aumentación algorítmica del diseño de estos algoritmos, ¿no? Pero tercera es que es la única tecnología hasta ahora conocida que puede seguir evolucionando sin intervención humana. Y la clave de la pregunta, somos siendo relevantes, es cómo conseguimos que el ser humano mantenga la agencia, mantenga el control último, la decisión último de esas decisiones automatizadas. Lamentablemente lo estamos viendo ya en casos de guerra, donde son los drones, no un señor que le dice bombardea el mercado, no, es que el dron decide que bombardea una escuela porque sabe que debajo hay un arsenal. Y aunque el ser humano le haya dicho otra cosa, no, tú me has dicho que tenga que cargarme los arsenales, están en una escuela, no me digas que no bombardee la escuela, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que tenemos, dejar de tener injerencia humana. Y a nivel del impacto laboral, y aquí recomiendo un estudio que se ha hecho por parte del International Labour Office, la Agencia Mundial del Trabajo y la Oficina del Secretario General de la Tecnología, que se llama Mind the AI Divide.
Tenemos el riesgo de que a la brecha digital le sumemos la brecha de la IA, porque por primera vez los puestos de trabajo que se están, diríamos, sustituyendo no son los de poco valor. Los de poco valor siguen estando allí. Se están desrompiendo los de medio valor y los de alto valor. Es decir, y ahí hay una diferencia entre sustitución y aumentación, pero no afecta igual en la cadena de valor. O sea, nos habían vendido la película de que vendría la inteligencia artificial, nos sacaría la basura, nos cambiaría el aceite del coche y nos plancharía para que nosotros pudiéramos pintar y hacer poemas. Y la realidad es que quien está haciendo poemas y pintando es la IA y seguimos sacando la basura, cambiando el aceite del coche y planchando. En algún momento algo fue por el camino erróneo. O sea, ¿en qué momento nos perdimos? Pero esto es así. Entonces, en este momento nos pensamos en la inteligencia artificial, los datos. No. En estos momentos hay miles de personas en África que están viendo imágenes de porno, de violencia, de violaciones, para que nosotros no las veamos, porque son ellos los que están entrenando y marcando estas imágenes para los sistemas automáticos de filtrado de imágenes en Facebook o en Twitter o en moderación de contenidos. Por lo tanto, aún estamos dependiendo de tareas absolutamente low cost que hacen los humanos, porque es lo más difícil de sustituir. Resulta que, en cambio, las tareas intelectuales sí que les están sustituyendo esta generación de herramientas, ¿no? Yo digo que la IA es como un becario. Desde el becario, de momento te lleva mucho trabajo, ¿no? O sea, si ahora viene a tu departamento y te vienen 25 juniors, vas a tener de entrada muchísimo trabajo. Y esto es como la primera ola de la IA, ¿no? Que no me digan nada. Alguien que está aplicando la IA generativa en su empresa es como que ahora encima tengo que enseñar al becario, ¿no? Pero luego el becario aprenderá. Entonces el becario va a ser mucho más eficiente. Y yo que soy madre de una hija, ¿qué va a hacer ella para aprender? Pues claro, ella no va a estar nunca en la posición de ser un junior, porque el junior va a ser la herramienta. O sea, que la herramienta es muy buena cuando tú sabes algo. Cuando sabes algo, te ayuda a aumentar. Pero cuando no sabes nada, no sé si te va a ayudar a aprender. Este es el riesgo que ves. Tú como profesor ahora de decano de todo esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tendríamos que estar enseñando a nuestros hijos hoy para poder estar preparados para los profesores que aún no existen? Esa es una gran pregunta. Yo creo que lo primero es que tenemos que cambiar el objetivo. O sea, el objetivo de educar no puede ser simplemente adquirir información, porque esa información que ahora es relevante va a dejar de ser relevante en 5 años o en 2 años o en 1 año. Entonces, lo que tenemos que enseñar es la capacidad de aprender. Necesitamos nuevas generaciones que sepan aprender para que se puedan adaptar. Más específicamente, ¿cómo educar en la era de la inteligencia artificial? Mi opinión es que no la podemos evitar. O sea, que el secreto no es hacer como si no existiera. Y aquí una vez más, creo que el ejemplo de las calculadoras es bueno. Al principio de las calculadoras había profesores que estaban muy interesados en que los chicos pudieran hacer matemáticas a la antigua, haciendo todos los cálculos a mano. Y sin duda creo que es importante tener la capacidad de hacer algunos cálculos a mano y es fundamental entender las operaciones. Pero la realidad es que el 100% de las personas en esta habitación tienen en su bolsillo una calculadora. Entonces, la realidad es que para el mundo en el que vivimos hoy, lo correcto es aprender a hacer matemáticas teniendo una calculadora en el bolsillo. Y yo creo que lo mismo va a ser cierto para la inteligencia artificial. Nuestros hijos y las próximas generaciones van a usar esa tecnología. Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñarlos a utilizarla bien. Enseñarlos a que sepan cuáles son los puntos flacos para que los eviten. Que adaptemos nuestros sistemas curriculares para que evalúen cosas para las que somos buenos los humanos, pero no la inteligencia artificial. Por ejemplo, que no usemos simplemente un trabajo escrito que se entrega una semana después como evaluación, porque es una evaluación que simplemente se puede automatizar. Nos estamos adaptando y en MIT en particular tenemos gente que se dedica a eso y que está haciendo experimentos para ver qué sistemas funcionan y qué sistemas no funcionan. Mi sospecha es que vamos a tardar unos años,
pero que así como nos adaptamos a las calculadoras en la educación, nos vamos a adaptar a la inteligencia artificial en la educación. Ahora, uno de los privilegios de conocer a Carmen es que ella tiene la capacidad de ver hacia el futuro. Algo que he descubierto hablando con ella es que ella puede vislumbrar qué es lo que está en el horizonte. Entonces yo quiero aprovechar que estemos aquí. Sería millonaria, de verdad. Si pudiera hacer eso sería millonaria y no lo soy. A mí me gustaría preguntarle, ¿cuál crees que es la próxima gran disrupción? La próxima gran disrupción vinculada a inteligencia artificial, pero que está todavía en el horizonte. Bueno, yo diría aquí de 3 escenarios, a 2 años, a 5 y a 10, ¿no? Bien. Yo creo que a 2 años vamos a ver la emergencia de un parámetro que se llama los agentes, ¿no? Agentic AI, que es decir, lo que vemos ahora, pues imagínate una orquestación de miles de inteligencias generativas discretas que coordinadas juntas pueden parecer una inteligencia general, pero no lo son, ¿no? Si yo tengo muchas personas que saben hacer una sola cosa, pero tengo muchísimas, pues entonces voy a tener una capacidad, de capacidad de aumentación única, ¿no? Lo vamos a ver en una hiperautomatización de procesos, en la parte de agentes es algo que va a revolucionar a muy corto plazo y ahí se van a jugar muchos ganadores y perdedores de las próximas décadas a nivel de la aplicación de esto en la industria. Quizá 5 años lo que vamos a ver es una mayor integración de los avances de inteligencia generativa en la robótica. Algo que estaba pendiente, lo que estábamos diciendo que es muy fácil hacer una canción sintética, pero muy difícil que un robot me cambie el aceite del coche, ¿no? Yo creo que esto vamos a ver una gran integración de estas dos tecnologías y eso es un deseo, desearía ver ya las alternativas a los transformers que sean ecológicas y sostenibles. Lamentablemente, la industria sigue apostando por una tecnología que sabemos hoy que no es sostenible, que cada vez que ustedes hagan una consulta a ChatGPT, recuerden que están cargando un móvil entero de energía. O sea, la energía que consume un solo prompt es como cargar toda una noche su iPhone. Cuando en un minuto hacen 20, 30 consultas, son 20, 30 iPhones que están ustedes consultando. Por tanto, es absolutamente insostenible en consumo energético, insostenible sobre todo en consumo de agua. O sea, nos podemos encontrar que el ser humano y la inteligencia artificial estemos compitiendo por los recursos naturales. Que un litro de agua limpia tengamos que decidir si va para alimentar la Ciudad de México, que sabes que tiene un estrés hídrico enorme en muchas zonas de tu país, o en refrigerar un data center. Por tanto, no podemos llegar a esa dicotomía. Y existen ya alternativas, por ejemplo, la más importante, que es de la Fundación Linux, una alternativa que es absolutamente sostenible, que consume una centésima parte, pero que si no la apoyamos económicamente, porque todas las inversiones van a mantener el status quo, que hay un lock-in de vendors, no la vamos a tener. Y resulta que la industria sigue insistiendo en eso que sabemos que no es sostenible, no aprendiendo nada de la revolución industrial del siglo XX, que es que las ganancias privadas se han hecho a costa de la utilización ilimitada de recursos naturales y de la inversión pública, pues eso tenemos la oportunidad de revertirlo, porque en la academia, y hay una estrategia muy importante en Stanford, otra en el MIT y otra en la Fundación Linux, que inviertan ya en esos, diremos, algoritmos verdes, ¿no? Yo espero que entre regulación, intervención pública y la despropósito que es seguir insistiendo por esa línea, tengamos alternativas de estos modelos más eficientes energéticamente. Pero yo creo que en un horizonte de 10 años la gran revolución que está por venir es la suma de computación cuántica con inteligencia artificial. Y ahí sí que vamos a ver unas ganancias que no nos podemos imaginar en capacidades de computación ilimitadas. Muchos de sus problemas aquí que no resuelves asumiendo la máquina de Turing que tiene capacidad ilimitada de cálculo, creo que las vas a poder probar experimentalmente en ordenadores cuánticos, pero eso es donde vamos a converger. Pero nada de esto tiene sentido si dejamos esto sin ningún tipo de gobernanza, si dejamos esto solamente a las fuerzas privadas y las del mercado que dirijan estas decisiones. Por eso es tan importante ese replanteamiento. Y antes de pasar a las preguntas, creo que es interesante que la gente tenga la oportunidad, te voy a reformular esta pregunta, ¿no? Porque cuando hablamos de que el hombre siga siendo relevante, para mí es cómo mantenemos el hombre en el centro de ese desarrollo tecnológico, cómo nos aseguramos que tenemos la última palabra, ¿no?
Como decía mi exmarido, ella tiene la palabra, lo que tú digas, cariño, siempre era la última frase. ¿Cómo seguimos teniendo la última palabra? Y la otra es, realmente, ¿cómo redefinimos al ser humano? ¿Qué es ser un ser humano? Porque cuando se inventó la máquina de vapor, cuando se inventó la electricidad, no nos hizo replantear qué significaba un ser humano. Pero ahora tenemos que plantear qué es el ser humano en el mundo digital, porque hasta ahora el ser humano lo hemos descrito de dos maneras bastante imperfectas. La primera, como el ser más inteligente del planeta conocido, ¿no? Esto ya no es así, porque las máquinas son más inteligentes de nosotros. Pero hasta ahora decíamos que el ser humano era un ser racional. Y yo creo que las decisiones que vamos a tomar que nos harán humanos son precisamente las que no son racionales, las que tomaremos no por la razón, que las tomará un algoritmo, sino por la compasión o la pasión. O sea, ¿cómo defines tú hoy en día qué es ser humano? ¿O qué característica única nos hace humanos que nunca podría ser replicable por una inteligencia artificial? Creatividad trascendental. La capacidad de generar el próximo Beethoven. Y yo creo que esto además está vinculado a lo que decía Carmen, que es que nosotros tenemos que mantener el control. Porque si mantenemos el control, entonces hay una segunda característica, que es agencia. O sea, nosotros somos los que tomamos las decisiones acerca de dónde ir. Y si combinamos esas dos cosas, si nosotros somos los que estamos decidiendo el camino y tenemos ese tipo de creatividad, entonces hay cosas increíbles que podemos hacer con inteligencia artificial porque nos hace más poderosos. Un ejemplo que me robo de músicos en MIT que hacen trabajo en la frontera entre música y tecnología. Si uno es un músico que quiere cambiar de paradigma, uno tiene que explorar nuevos territorios, uno tiene que explorar nuevos regímenes armónicos. Y eso es muy difícil de hacer, porque casi todas las ideas nuevas no funcionan. Entonces uno tiene que pasar por muchas ideas malas hasta poder encontrar un momento de creatividad trascendental. Pero si esa exploración uno la hace apoyado por una inteligencia artificial, entonces explorar esos nuevos territorios es muchísimo más rápido. Y entonces pasar por todas las ideas que no funcionan hasta llegar a la que sí funciona es un proceso muchísimo más eficiente. Y eso significa que la próxima buena idea está a la vuelta de la esquina en vez de estar a 5 años. Y eso me parece una cosa muy, muy poderosa. Bueno, yo creo que tenemos que dar 6 minutos. Diría un poco si alguien tiene alguna opinión de... Si nos podéis acercar un micrófono, que hay una palabra... ¿Sabes que esto que has contado hoy tú, el caso real fue el cantante Juanes, estaba en Universal, contado por él, y tenía una crisis creativa. Sí. Entonces le habían ingestado todas sus canciones y empezaron a iterar. Y de golpe escuchó como un cambio melódico y dice, espera, por ahí, por ahí, por ahí. Y ahí se inventó la próxima canción, ¿no? No se trata que nos sustituyan y hagan canciones tipo, como digo yo, música de ascensor, que eso lo puede hacer la IA perfectamente, pero claro, cambia mucho una canción de amor que te ha hecho la IA o las variantes que se hizo de la carta del presidente, que se hizo un reggaetón, se hizo un ranchero, la carta del presidente abierta, se cogió la IA y se hicieron canciones, ¿no? Bueno, pues esto son canciones de amor o de desamor que no salen de una experiencia vital previa, ¿no? Yo creo que es la gran diferencia. Puedes simular una emoción, pero solo el ser humano puede hacer una canción de desamor después de una... Pero no sé si lo vamos a saber distinguir, esta es la duda, no sé. ¿Dónde está la pregunta? Sí. Sí, aquí la primera pregunta y la señora. Si se identifica, can you... Okay, I'm Martin Wolf from the Soy Financial Martin Times. Wolf del Financial Times y tengo un comentario y una pregunta. El comentario es muy sencillo. Para mí es un poco ofensivo que esto se llame inteligencia artificial. Estas máquinas de probabilidad estadística que no entienden lo que están haciendo nunca podrán hacer eso. Tienen mucho poder, sí, brillante, pero nada más. Así que mi pregunta es, ¿podemos imaginarnos algún proceso social plausible y que pueda regular efectivamente lo que estas invenciones van a hacer? Yo he escrito, por ejemplo, en mi columna sobre esto. Sea lo que sea, esto va a demostrar ser irregulable. Entonces, no lo sé. Entonces, lo que pregunta es si realmente como sociedad seremos capaces de
regular y dirigir eficazmente este fenómeno. Y creo que tú eres la persona correcta para contestar esa pregunta. Bueno, en primer lugar, totalmente de acuerdo, las tecnologías actuales se llaman stochastic parrots, ¿no? Son loros, es como si tú le das todas las obras de Shakespeare a un loro y empiezas a hablar con el lenguaje de Shakespeare y el loro no entiende absolutamente nada, es así. Pero como simulan muy bien esa interacción y además hemos eliminado para mí algo muy importante, la gran barrera de comunicación que teníamos con las máquinas. Yo que he estado en políticas públicas, la gran pregunta era no dejemos a nadie atrás. Y cuando decíamos no dejar a nadie atrás, era gente con bajo nivel formativo, gente mayor que no sabe pues trabajar con un ordenador, y ahora hemos eliminado esta última barrera de acceso para acceder a todo el conocimiento que previamente el ser humano ha trasladado de tácito a explícito, porque la ventaja que tienen estas herramientas, no saben nada, pero saben todo lo que los seres humanos hemos construido durante siglos. Si cada ser humano tuviera en nuestra mente todo el conocimiento de todos los otros seres humanos, nunca podríamos ser superados por las máquinas. Pero lo mal que hacemos las personas es la transferencia de conocimiento. Entonces, lo que hemos hecho es traducir todo nuestro conocimiento en obras, en libros, en tratados científicos, en metodologías, en herramientas, y eso es lo que hemos entrenado a las máquinas. ¿Somos capaces, la sociedad, de poder coto a este desarrollo sin precedentes? No solamente creo que somos capaces, sino que debemos y debemos hacerlo de manera urgente. Hay dos maneras de verlo y hay para mí tres grandes confusiones a veces: la ética, la gobernanza y la regulación. Las industrias dicen, usted no me regule que yo ya soy ético, usted no me regule que yo ya vaya a encontrar tecnológicamente las soluciones a los problemas que he creado. En primer lugar, ¿cuándo? Y mientras tanto, ¿qué? ¿No? Y yo creo que la ética está muy bien, la ética, las compañías todas tienen guidelines éticos, que es cómo nos deberíamos portar bien como compañías o cómo nos deberíamos portar bien como gobiernos con el uso de la IA. Pero la gobernanza es cuáles son los instrumentos que ponemos en marcha para asegurarnos que las empresas y los gobiernos se comportan éticamente. Y ahí hay varios mecanismos. La regulación es uno de ellos y uno muy potente. Pero también existen otros: incentivos de mercado, transparencia, monitorización. Y ahí es donde tenemos que actuar. Aquí, yo creo que aquí el esfuerzo que se está haciendo a nivel de Naciones Unidas de decir, muy bien, las naciones tienen derecho a organizarse, a regular sus mercados, pero también hay algo que queda por gobernar a nivel transversal, que es cómo juntamos este desarrollo y nos ponemos de acuerdo en unos mínimos, muy mínimos, que es Carta de Naciones Unidas, Derecho Internacional y Derechos Humanos. Podemos desarrollar la tecnología, podemos competir por market share, podemos competir por liderazgo tecnológico entre Estados Unidos, China y Europa, pero hay dos cosas básicas en las que no podemos competir: por la seguridad y por los derechos humanos. Yo noto que eso estamos a tiempo de hacerlo, pero si no lo hacemos, realmente el daño enorme que estamos causando a la sociedad no va a ser posible revertirlo hacia atrás. O sea, el cambio climático era algo que podías ir chutando la pelota y pasar el muerto a la siguiente generación. Pero este tema lo resolvemos ahora o no habrá segunda vuelta. No sé si querías tú hablar, sí. Muchas gracias. Estoy disfrutando un montón de la conversación. Habéis hablado, y tenéis toda la razón, que la inteligencia artificial no puede empujar, quitar al hombre de la escena, ¿no? Y es cierto, a la inteligencia artificial le faltan las 3 Cs, le falta el corazón, donde está la intuición y donde está tomar el riesgo de no ser lógico. Le falta la conciencia. Sin experiencia el dato no sirve para nada. Solo se puede construir cuando sabes usar la calculadora. Y le falta la compasión, las 3 Cs que le faltan. Sin embargo, aunque no nos pueda quitar del medio, no nos pueda anular, sí nos puede desplazar. El 68% de los artículos científicos que se han publicado en el último año sobre las consecuencias de IA proceden de las grandes tecnológicas, han sido financiadas por las grandes tecnológicas. Y la edad media de los que lo han publicado en las revistas científicas en las que todos nosotros nos movemos
es 30 hacia abajo. Quiere decir que ingenieros no formados en ética que están programando inteligencia artificial nos están hablando de la consecuencia de la inteligencia artificial, pero no tienen valores sobre los que opinar. El resto de los papers están publicados por gente madura, digamos, más europea. Para que no nos desplace esta tecnología, no solo desde el punto de vista de la sostenibilidad, sino desde el punto de vista de la humanidad, para que seamos más personas con la tecnología en vez de menos personas, desde el punto de vista ético, nos hace falta que los ingenieros estudien ética. ¿Me puedes explicar cómo hacéis? Gracias, que tenemos al profesor ¿Cómo Rayo hacéis haciendo esto. en tu universidad para hacer esto? En España estamos intentando y en Europa estamos intentando hacer lo mismo, intentando ser financiados desde otras perspectivas. ¿Cómo unir el orden lógico que hay en las matemáticas con el orden lógico que hay en la ética? ¿Y cómo fusionáis eso? En MIT la estrategia es muy sencilla, colaboración. O sea, yo lo que quiero es que nuestros ingenieros y científicos tengan colaboración real con nuestros humanistas y científicos sociales. Entonces, un muy buen ejemplo es nuestro departamento de economía. Entonces, les digo, modestia aparte, que tenemos el mejor departamento de economía del mundo, y algunas de las personas en ese departamento son líderes en pensar en consecuencias sociales y éticas de la inteligencia artificial. Entonces, yo lo que quiero es que las ideas que se desarrollan en MIT incluyan a una persona de ese tipo, a un economista, a un ético o a un politólogo de ese nivel, junto con ingenieros y científicos, para que las ideas las desarrollen juntos desde el principio y para que las preguntas acerca de consecuencias sociales no son cosas que vienen después, no son cosas ya que la tecnología estuvo implementada, sino cosas que se deciden desde el principio. Nos estaríamos aquí hablando, como sabéis, y se ha terminado el tiempo. Solo añadir una cosa, además de que los tecnólogos sepan de humanismo, que esto es lo que seguiremos como ejemplo, como estáis haciendo vosotros, también hace falta que los humanistas y los políticos sepan de tecnología, porque si no, no se va a poder regular bien. Si no, no se van a hacer poder políticas públicas, si no se entiende tampoco la tecnología. Yo creo que al final la consecuencia es la diversidad. Por suerte, en un mundo tecnológico donde las mujeres no estamos representadas, sí lo estamos de manera mayoritaria en los aspectos éticos de la tecnología. Si ves un poco que la tecnología se está llenando de mujeres que vienen del aspecto ético, pero sobre todo de diversidad también de origen, de mentalidades y tal, porque decimos muy bien, ¿cómo interpretamos un cuerpo ético en un algoritmo? Pero al final dice, la ética es objetiva. ¿Qué valores los occidentales, los orientales, el sur global? Otro debate interesantísimo. Muchísimas gracias por compartir este debate conmigo. Gracias a ti. Por la oportunidad de estar aquí. Muchísimas gracias.